Buenos días, jóvenes. Bueno, con el ánimo de mantener nuestro ejercicio de plan lector, son tan amables, terminamos el capítulo número 1. La clase pasada quedamos en la página número 12, entonces inician a partir de la 13 hasta la página 26. Durante el transcurso de la semana les colocaré un video en el cual les voy a explicar el capítulo número 2. Bueno, esta semana tenemos que trabajar la actividad 5.1.1. Esta actividad tiene como fundamento una obra colombiana que se titula La Vorágine. Para poderla comprender, para entenderla, será importante que ustedes en paralelo vean el video y tengan a la mano unas diapositivas que les voy a colocar. Bueno, la primera diapositiva coloco el título de la obra, La Vorágine, de un autor colombiano, José Eustacio Rivera. La segunda diapositiva la inicio con una frase que adquiere mucho sentido cuando nosotros abordamos la obra. Ya se van a dar cuenta por qué. La selva amazónica se los tragó. Tenemos una imagen que precisamente hace alusión a esta frase. Tenemos tres personajes y esos tres personajes están entrando en la selva, una selva boscosa, una selva virgen, llena de animales, llena de peligros, eh, llena de culturas, de mitos y de leyendas nuevas. Pues nuevas para el personaje urbano, ¿no? Porque para el personaje aborigen finalmente es su diario vivir. Bueno, la tercera diapositiva voy a dar cuatro, cuatro ideas pues de quién es José Eustacio Rivera y algo de sus obras monumentales. Repito, escritor colombiano, nace en 1888. De esa fecha no hay duda, sin embargo del día sí existe confusión. Bueno, abogado, cuando uno se acerca a esta obra uno pensará que es un literato, un filósofo, pero no, él es abogado de profesión, siempre trabajó en Colombia, en cierto momento de su vida trabajó en las fronteras y precisamente este episodio de fronteras es el que da pie para crear La Vorágine. Su obra cumbre, repito, La Vorágine, escrita en 1924, y tiene un poemario que se titula Tierra de Promisión de 1934. Quienes abordan este poemario podrán dar cuenta cómo el uso de la métrica es muy puntual y muy juiciosa. Utiliza el endecasílabo, utiliza el dodecasílabo, utiliza métrica, rima. Entonces es importante cómo este personaje, a pesar de ser abogado, maneja muy bien las reglas del lenguaje. Bueno, algo que quiero destacar es cómo a través de La Vorágine se vuelve a visibilizar al literato colombiano. ¿Por qué? Porque no es una mentira, no es un secreto que la literatura colombiana ha sido por mucho tiempo invisibilizada. Entonces, a partir de aquí, con Eustacio Rivera, con García Márquez, pues la literatura colombiana pues vuelve a tener un auge. Ya a nivel latinoamericano, pues ya tenemos a Borges, Neruda, entre otros. Bueno, la cuarta diapositiva, eh, muchachos, les coloco tema central. ¿De qué habla La Vorágine? Entonces nos remitimos a la quinta diapositiva. Entonces un primer tema importante. La Vorágine es una crítica al contexto, es una crítica a los habitantes, es una crítica al ser humano. Entonces, primer, primer apunte, primera crítica, los problemas fronterizos. En ese momento los problemas fronterizos tenían que ver con qué? Con la trata de blancas, con el secuestro, con la explotación, con el contrabando, con el narcotráfico. Entonces José Eustacio Rivera nos quiere demostrar a través de su literatura cómo estos problemas sí son ciertos, cómo estos problemas sí existen realmente en ese momento. La siguiente diapositiva eh, destaca el tema de la esclavitud. Es increíble, muchachos, cómo en pleno siglo XX la esclavitud fuera una realidad.
¿sí? Eh, ¿A quienes estaban esclavizando? Precisamente a las culturas y a los habitantes de la selva amazónica. Estos personajes los estaban esclavizando. ¿Quiénes? Las grandes industrias de caucho, que ya nos referiremos a eso. Entonces, ¿por qué decimos que son esclavos? Pues no tenían sueldo, eh, trabajaban de sol a sol, aparte de eso, había una clara explotación frente a los recursos ambientales. ¿Por qué? Porque estaban acabando con los árboles para extraerles el caucho. Estaban terminando con las tradiciones y estaban terminando con una cultura. La siguiente diapositiva precisamente me habla la guerra por el caucho. En ese momento histórico, la guerra por el caucho fue un elemento determinante en Colombia y las empresas extranjeras se encargaron precisamente de fomentarla. ¿La guerra qué trae? Pues precisamente acabaron con gran parte de la selva amazónica. Súmenle a esto, mataron a muchas personas. Se terminó con culturas. Flora y fauna también fue afectada. O sea, la guerra no trae sino consecuencias y consecuencias negativas para nuestro contexto colombiano. En la siguiente diapositiva hablamos de venganza. Ya les diré por qué coloqué este concepto, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva, ya hablando de la estructura de la obra, para poder explicar lo de la venganza, les quiero mostrar los personajes. En azul les coloqué los dos personajes principales. Tenemos a Arturo Cova, poeta, narrador y aventurero. Tenemos a Alicia, que es la amante de Arturo Cova. Entendamos amante en el buen sentido, es la esposa, ¿sí? Es la esposa de Arturo Cova. Tenemos a Griselda, Griselda y Fidel Franco, quienes reciben a Alicia y Arturo Cova cuando ellos vienen de Bogotá. Ya les voy a explicar cómo es el tema. Tenemos a Barrera. Uy, Barrera es un personaje importante, es un personaje malo, es un personaje perverso que solo busca su beneficio personal, no le interesa hacerle mal al otro, no le interesa lo que se tenga que hacer, se hace. Para mí, Arturo, Alicia y Barrera son personajes principales. Tenemos a Clarita. Clarita era una prostituta de la época. Tenemos a Clemente Silva, quien será un guía y será quien nos cuente algo de mitologías y leyendas. Tenemos a Zoraida, Subieta y tenemos a Narciso. Estos son unos personajes de tantos que se pueden encontrar en esta obra. Bueno, dentro de la trama literaria, tenemos como Arturo Cova, ¿sí? Un personaje común y corriente, un personaje que habita en la ciudad de Bogotá, sin embargo tiene algo muy particular. Es un personaje que huye de sus responsabilidades, no gusta del trabajo, no gusta de pagar impuestos, está buscando una excusa para poderse alejar de Bogotá. Tenemos a Alicia, la amante de Arturo, perdón. Resulta que Alicia quedó embarazada de Arturo. Y resulta que el papá de Alicia y un abogado la querían casar. Pues ante este escenario, Alicia habla con Arturo. Arturo ve en esto la oportunidad perfecta para irse. ¿Qué hace? Deciden escapar. ¿Hacia dónde escapan en primer momento? Hacia el Casanare. Y en el Casanare, precisamente lo recibe Griselda y Fidel Franco. En este espacio de tiempo se desarrollan elementos y se, se plantea la trama. ¿Por qué? Resulta que un día cualquiera Arturo y Fidel se fueron a trabajar. Arturo y Fidel presencian la muerte de un ganadero. Mientras ellos están presenciando esa muerte, en casa llega un personaje que se llama Barrera, instiga a las dos señoritas, a Alicia y a Griselda. Cuando me refiero a instigarlas, las amenaza y las secuestra. Cuando Arturo y Fidel regresan a casa, no encuentran a Alicia, no encuentran a Griselda,
se dan cuenta que nuestro personaje Barrera se las llevó y Barrera es un asesino, es un personaje que se dedica a la trata de blancas, pues claro, Arturo y Fidel bueno, emprenden la búsqueda de estas dos señoritas. ¿Hacia dónde van? Entonces precisamente aquí es donde ya podemos hablar de nuestra segunda diapositiva. Se meten a la selva amazónica, una selva despiadada, llena de animales, llena de aborígenes, llena de dificultades y peripecias. Bueno, resulta que estos dos personajes, mientras están buscando a estas dos señoritas, se encuentran con infinidad de dificultades. Hablan con culturas nuevas, aprenden su lengua, sus costumbres, su religión, su gastronomía. Aquí lo interesante es cómo Eustacio Rivera, a través de este ejercicio literario y a través de estas excusas que estamos viendo, ¿sí? Porque es una excusa el ir a buscar a las mujeres, nos está retratando la Colombia del momento, ¿sí? Nos está retratando qué culturas habitan precisamente en esta selva. Bueno, en segundo momento se encuentra con, con las caucherías, ¿sí? Y se da cuenta cómo las caucherías están acabando no solamente con la selva, sino están acabando también con la vida de las personas. ¿Por qué? Porque los están esclavizando para que los aborígenes extraigan el caucho de los árboles y pues así poder enriquecer pues sus bolsillos. ¿A qué voy con esto? Que la explotación no solamente tiene que ver con, con el abuso que yo puedo tener con una persona, sino con el abuso que también podemos tener con los recursos naturales. Y eso es precisamente lo que hace Eustacio Rivera, hacer una crítica. La primera crítica es esa, cómo estas empresas extranjeras estaban acabando con el patrimonio colombiano, bueno, y con el patrimonio latinoamericano. Bueno, a partir de aquí, de ingresar a la selva, se van a encontrar se van a encontrar con personajes nuevos, ¿sí? Se van a encontrar con Zoraida, con Clarita, que son personas encargadas en ese momento de recibir muchachas para ponerlas a trabajar precisamente en la prostitución. Entonces es una crítica también a ese contexto de la prostitución. Durante la travesía también se encuentra con personajes que se dedican al contrabando, contrabando de cigarrillos, contrabando de licor. Se encuentran personajes también que trabajan con el narcotráfico, pasan de un país a otro, drogas a lomo de burro, eh, en maletas. O sea, es muy interesante cómo José Eustacio Rivera nos quiere retratar la Colombia de ese momento en ese contexto. ¿Por qué? Porque él pasa, o sea, José Eustacio Rivera pasó cantidad de requerimientos para que las caucherías se fueran de acá de Colombia, ¿sí? Requerimientos y cartas retratando el tema de la trata de blancas, retratando todo el tema del narcotráfico, retratando todo el tema del contrabando. Entonces, lo que quiero que ustedes comprendan con este libro, que no es simplemente un ejercicio literario, es un ejercicio de crítica social, es un ejercicio de crítica hacia el país y es un ejercicio de crítica hacia los gobernantes de ese momento. Habrá que hacer el ejercicio y revisar en ese momento quién era el presidente, quién era el vicepresidente y quiénes eran los ministros. Entonces, esto es lo interesante del libro, resaltar ese contexto triste de una Colombia estigmatizada por la tragedia. Bueno, en último momento, muchachos, en la diapositiva número 10 hay un resumen muy corto de 10 minutos, ¿sí? Este resumen, pues, me contextualiza lo que yo ya les expliqué, me hablan de los personajes principales y cómo Arturo entra en esta selva y no solamente encuentra a su esposa, sino que se encuentra con un mar de desgracias. Trata de blancas, narcotráfico, contrabando, esclavitud, la maldad del ser humano y cómo están terminando con la selva. Entonces les quiero pedir un primer ejercicio, muchachos, y es que en la diapositiva número 9, ¿m? Yo les completé unos personajes, les di unas características, ustedes son tan amables y le dan las características a los que están ahí.
Falta quién es Clarita, Clemente, Zoraida, Subieta y quién es Narciso. Entonces ustedes en su cuaderno me anotan quiénes son estos personajes. Recordemos que todos los apuntes los adjuntamos con la actividad. Eh, ¿Qué quiero que trabajemos como actividad? Revisando el taller de aprendizaje, les estoy pidiendo un audiolibro. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Ustedes en un audio o en un video, ¿sí? Prefiero que sea un video de 3 4 minutos, me van a explicar un personaje. Entonces ustedes dicen, bueno, eh, Arturo Cova en la obra cumple el siguiente papel. Es el narrador, ¿sí? Es un poeta, ¿m? Es quien nos retrata la Colombia de ese momento a través de los siguientes episodios, ¿no? A través de entrar a la selva, hablar con los aborígenes, escucharlos, aprender su lengua, aprender sus costumbres, de hablar con ciertos personajes que lo fueron llevando a la noción de que el narcotráfico sí era real, estos personajes eran estos, 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 estos. O ustedes quieren escoger a Clarita, entonces dicen, Clarita es un personaje que cumple el siguiente papel. Es prostituta, ¿m? Es la encargada de recibir a las mujeres y su trabajo es la trata de blancas. Ella es así, hace esto y durante la historia le pasa esto, 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 esto. Entonces, repito, quiero que me expliquen un personaje a través de un video que van a montarlo a través de la plataforma Classroom. Repito, Classroom. Entonces, repito, escogen un personaje, me explican qué papel cumple en la obra a través de un video y lo van a adjuntar a Classroom. Yo les voy a habilitar la actividad durante el transcurso de la semana. ¿Listo, muchachos? Entonces, cualquier pregunta, pues quedo atento.